Ok, ya está iniciando la grabación. Perdón. Vamos a ver unos ejemplos sencillos de precisamente de lo que estábamos platicando ayer de la composición de esta aparente operación cerrada de que hay entre las transformaciones rígidas del plano. ¿Ok? ¿Y por qué digo aparentemente cerrada? Porque habría que verificar, quizás ya lo hicieron, que la composición de dos transformaciones eh, rígidas es una transformación rígida. Y este fenómeno de que cuando componen u operan dos cosas de la misma naturaleza, obtienen una cosa de la misma naturaleza, pues claramente no es un fenómeno aislado, ¿verdad? Porque pues, ya hemos repasado, perdón, hemos repasado algunas eh, algunos fenómenos matemáticos pues de esta naturaleza, ya simplemente con los espacios vectoriales, con los grupos, ¿verdad? Y digo, hay tantos, tantos ejemplos que decir, por ejemplo, sus tareas de álgebra con los anillos, ¿no? Con los anillos conmutativos, por ejemplo, digo, hay muchos ejemplos. Eh, bueno, cabe mencionar que un ejemplo muy relacionado con esto que estamos viendo es el siguiente. Hagan de cuenta, supongan, imaginen que que tenemos dos transformaciones lineales, dos mapeos lineales, que se pueden componer, ¿no? En algún sentido. Entonces, la pregunta es si la composición de estas transformaciones lineales resulta ser una transformación lineal. Y también añado el siguiente dato que quizás les sea más familiar a ustedes, que es, ustedes saben que la composición de funciones continuas es una función continua, ¿verdad? Eso lo saben de cálculo. Que, por ejemplo, la composición de dos funciones diferenciables es una función diferencial, ¿verdad? Que es la famosa regla de la cadena. Entonces se dan cuenta cómo es que eh, hay ciertos objetos matemáticos de interés, en este caso, pues todos relacionados con el concepto de función, y que la composición puede servir como una especie de operación entre estos objetos matemáticos, entre estas funciones. Desde luego estoy hablando de transformaciones lineales, estoy hablando de funciones continuas, estoy hablando de morfismo, de funciones entre anillos, por ejemplo, ¿verdad? También podríamos pensar en qué pasa si yo tengo dos, eh, no es que no sé cómo les llamarán homomorfismos, yo les suelo llamar morfismos, ¿no? Funciones que respetan la estructura, que respetan las estructuras entre anillos, de tal modo, imaginen que tienen dos de este tipo de funciones que pueden componer. Resultará que la composición es un morfismo de anillos, es una función que respeta la estructura entre anillos, si me doy a entender. Entonces, fíjense que a pesar de que estamos hablando de estructuras, de propiedades matemáticas, propiedades de anillos, propiedades de grupos. Bueno, aquí también cabría preguntarse si la composición de dos homomorfismos entre grupos que se puedan componer resulta o da un homomorfismo entre grupos, ¿no? Aprovechando que hemos visto un poquito los grupos, no hemos visto el concepto de homomorfismo o de morfismo o de funciones especiales entre grupos, funciones que respetan la estructura de grupo, pero quizás ustedes ya se imaginarán a qué me puedo referir, o quizás podrían ustedes mismos, si no han visto la definición, ustedes mismos crear una definición de una función entre dos grupos que respete la estructura de grupo, ¿verdad? Quizás si no conocen la definición,
valdría la pena que hagan un ejercicio así, que ustedes digan, a ver, yo voy a dar mi definición de qué significaría que algo sea, que una función sea un morfismo, un homomorfismo, una función especial entre grupos, es decir, una función que respete la estructura entre dos grupos dados. Ya que hayan dado su definición, la más natural, la más, como que la más normal que ustedes puedan concebir, compárenla con la definición que da Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Es una, o su libro de álgebra preferido. Y entonces ya van viendo cómo está su intuición o su intuición matemática, ¿no? Cómo es que está trabajando. Si falla, no importa, digo, eso es lo de menos, ¿no? Habrán aprendido algo más, eso les dará más experiencia para eventualmente enfrentarse a conceptos más, más sofisticados, más abstractos, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, pues estamos hablando ya de repente estoy hablando de grupos, de anillos, de espacios vectoriales, de continuidad, estoy hablando de varias cosas, ¿verdad? De varios ámbitos de la matemática, de las matemáticas, pero que guardan esta cosa en común, que es el hecho de preguntarse si yo tengo dos funciones continuas, bueno, diferenciabilidad, ¿verdad? También, si yo tengo dos funciones continuas que se pueden componer cuando las compongo, cuando las compongo, me da una función continua. Cuando yo tengo dos, digamos que tengo dos funciones diferenciables en un punto, si quieren, en un intervalo abierto, de tal modo que pues cabe componerlas en algún sentido. ¿Será que la composición es una función diferenciable? Si yo tengo dos morfismos de grupos, permítanme decirlo así, si yo tengo dos morfismos de grupos, ¿será que se pueden componer en algún sentido? ¿Será que la composición es un morfismo de grupos? Si yo tengo dos transformaciones lineales que se pueden componer en algún sentido, ¿será que la composición es una transformación lineal? Y pues estas preguntas, si estarán, creo yo que estarán ustedes de acuerdo, que pues de algún modo se relacionan con esta primera pregunta, la que verdaderamente nos atañe, que es la pregunta de cuando yo tengo dos transformaciones del plano, dos transformaciones rígidas del plano, ¿será que la composición de estas transformaciones definitivamente siempre se puede porque tienen el mismo dominio y codominio, que en este caso es el plano, ¿verdad? Entonces, cualesquiera dos transformaciones del plano, como quiera que sean, se pueden componer. Entonces ahí ya no tengo yo la observación de esta sutileza de ver si se pueden componer o no. Siempre se pueden componer de cajón por cómo están definidas. Entonces, si yo tengo dos transformaciones del plano, ¿será que su composición es dos transformaciones rígidas del plano? ¿Será que su composición es una transformación rígida del plano? Entonces, respondan esta pregunta y dense cuenta que no es una pregunta aislada, es una pregunta que está relacionada con otras áreas de la matemática. Entonces, no es algo aislado, es algo que es una especie de denominador común de otros ámbitos de la matemática. ¿Ok? Más o menos queda claro qué es lo que pretendo, eh, cuál es la información que pretendo darles. Sí, se entiende. Ok, perfecto, gracias, Santiago, gracias, Andy. Ok, entonces, bueno, ya, sin tanto choro, vamos a lo que es, ¿no? Un ejemplo, un primer ejemplo. Eh, a ver, permítanme. Deter, uh, sí, a ver, determínese T compuesto con R o R compuesto, creo que es R seguida de T. Híjole, eso siempre se me va. Por favor, investiguen y me dicen, ¿no? Creo que es R seguida de T o T seguida de R. Bueno, la composición de T y R, por favor, investiguen cómo se dice y me lo informan, ¿sale? O lo informan ahí en el grupo de WhatsApp para que todos estemos enterados. Bueno, determines esta composición de transformaciones donde, vamos a poner a R de X, Y. Acuérdense aquí, pues el contexto es que estamos hablando de transformaciones en el plano. Es igual a voy a ponerle esta expresión.
bueno, que es eh, sí, creo que estoy bien, ¿verdad? Sí, es así, así se simplifica un poco. Pero bueno, ¿por qué pongo esta primera expresión? Pues para tratar de establecer qué tipo de transformación del plano es, ¿verdad? En relación a estas transformaciones que de las cuales ya hemos estado trabajando, que hemos estado mencionando, las reflexiones, las rotaciones y las traslaciones. ¿Ok? Y pues T es, ok, tenemos eso, ¿no? Entonces, de inmediato sabemos que T es una traslación, ¿verdad? Es inmediato, T es una traslación. Pero, ¿qué es R? ¿Qué será R? ¿Qué será R? Vamos a dar la respuesta a este ejercicio, o sea, hay que verla, hay que hacer la composición, un ejercicio muy sencillo, pero pues vale la pena ejercitarnos y recordar, ¿no? Como la manipulación este tipo de expresiones matemáticas que, pues, que ciertamente representan transformaciones del plano. Eh, bueno, lo primero que podemos, eh, que podríamos decir es que R, eh, mm, fíjense que R tiene la forma, bueno, a ver, es que estoy tratando de no hacer, no cuentear tanto. Obsérvese que eh, mm, R es una rotación. ¿Sí están todos de acuerdo que R es una rotación? ¿Por qué lo digo? En un momento, por favor. ¿Por qué es una rotación del plano R? O sea, habría que checar, bueno, cuando hablamos de rotaciones del plano, permítame, para más o menos hacer una distribución decente de las... Ok, lo voy a poner por acá. Cuando hablamos de una rotación del plano, tenemos varios elementos, ¿verdad? A considerar. O sea, hay varios datos que debemos de considerar para identificar potencialmente a una rotación. ¿Sí más o menos se entiende a qué datos me refiero? Es decir, quién es el vector U, quién es el U ortogonal y cuál es en sí la expresión de la rotación, ¿verdad? O sea, si identificando a U, identificando a U ortogonal, si a partir de ahí podemos hacer el símil o la identificación plena de la expresión de esta R con la expresión general de una rotación. ¿Sí me doy a entender? Espero que sí. Porque, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Una rotación ay, permítanme. Una rotación del plano tiene tiene la siguiente forma, a saber, pues que R de P es igual a X veces U, ¿se acuerdan? Más Y veces U ortogonal, eh, con, ante todo, pues U tiene que ser unitario, luego R de I
acuérdense, nos fijamos para identificar plenamente una rotación, es más que suficiente saber cómo transforma a dos elementos de la base del espacio vectorial R2, en este caso I y J. ¿Sí? La idea es que ahí lo mande a U y a J lo mande a U ortogonal, ¿verdad? Estos son los elementos claves para poder identificar y a su vez armar una rotación, ¿sale? Si nosotros tenemos ya estos elementos, quién es U y a dónde va a mandar a I y a J R, entonces pues ya tenemos definida plenamente una rotación. Entonces se dan cuenta que se vuelve como que automática la cosa, ¿verdad? Una vez que expresamos la naturaleza geométrica de una rotación a una expresión, perdón, a una expresión algebraica, entonces pues ya se vuelve como una especie, ya prácticamente una receta casi casi automática, ¿no? Una receta que nos permite obtener una rotación. Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que U, en este caso particular, para esta cosa de acá, para esta R, pues U es, si identifican quién es U, U no puede ser el 1,1 porque ese no es unitario, ¿verdad? Pero pues ahí está la raíz cuadrada de 2 y con eso ya tenemos un vector unitario, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Estoy observando esto de acá, ¿no? Este no es unitario, pero con este factor ya tenemos prácticamente un vector unitario. Bueno, tenemos ciertamente un vector unitario, que sería el 1 entre raíz cuadrada de 2 por 1,1. Si me equivoco, me dicen, por favor. Luego, ¿quién sería U ortogonal? U ortogonal, pues, en principio tiene que ser este, ¿verdad? El que nosotros ya habíamos definido como ortogonal. Si están de acuerdo con esto, y pues si observamos por aquí ha de aparecer, sí, mire, aquí está, ¿no? Aquí, este es el que yo, bueno, este es el que por definición es el ortogonal a U, y pues prácticamente, aquí está prácticamente la expresión de U ortogonal, ¿verdad? Entonces esta cosa efectivamente tiene la forma de X veces U más Y veces U ortogonal, que es precisamente la expresión, aquí la puse en chiquito, ¿no? La expresión de una rotación del plano. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Y bueno, sí, pues podemos añadir que eh, la longitud de U es efectivamente 1. ¿Ok? Entonces, ¿estamos bien todos hasta acá? ¿Todos vamos bien hasta acá? Queda clarísimo como un modo para identificar una rotación. Es algo muy sencillo, ¿no? Pero para que no se les olvide. Entonces, claramente, lo pongo un poquito más abajo, claramente T es una traslación. Continuando, o sea, vamos directamente ya con la composición. Tenemos que T de R de X, Y, porque es precisamente lo que se nos está pidiendo, ¿no? Hacer ver quién es esta cosa, ¿no? Ver quién es esta transformación. Entonces, para ver quién es esta transformación, pues lo que hago es esto de acá, ¿no? Es esto lo que tengo que hacer, precisamente evaluar esta expresión. Esto es igual a T, a ver, lo hago un poquito chico, a ver si se... Ajá, ¿quién sería T de R evaluado en X, Y? Hay que ver quién es R, ¿verdad? La expresión compacta, digámoslo así, la expresión compacta de R, esta expresión nos sirvió para identificar quién es R, bueno, cómo es R, cuál es la naturaleza de R, y pues esta expresión es una expresión compacta que nos permite pues hacer esta composición que nos pide el ejercicio de una manera un poquito más rápida. ¿Ok?
Entonces, observen quién es R para que no se les olvide. Voy a subir un poquito el pizarrón, bueno, esta cosa. Ahí tienen quién es R, entonces voy a hacer la composición rápidamente. Evaluada, según yo, es X menos Y sobre raíz cuadrada de 2, X más Y sobre raíz cuadrada de 2. A ver, esto es lo que yo digo. A ver, rápidamente lo vemos. Y sí, ¿verdad? A ver, chéquenlo rápidamente. Sí, ¿verdad? Ok, entonces, si hay algún... Ah, perfecto, Carla, muchas gracias. Si hay algún error, si detectan algún error de mi parte, de inmediato díganme, si no, pues ya nada va a salir y ya la clase va a ser un desastre. ¿Ok? Y esto es igual, lo voy a poner aquí, o sea, continuando con lo que hicimos abajo, pues simplemente es igual a x menos y sobre raíz cuadrada de 2, x más y sobre raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Más e 3, menos 1. ¿Ok? Y pues que finalmente es igual si lo queremos, pues, ahí poner de una manera, digamos, bueno, no es que no hay manera usual, ¿verdad? Pero algunos libros lo escriben así, pues así lo escribimos. ¿Ok? Y queda esto, ¿verdad? Es un ejercicio muy sencillo, ¿ok? Bueno, entonces ya es un ejemplo como para ir calentando motores, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, hasta aquí todo bien. Es una simple composición, ¿no? O sea, aquí fíjense que entonces esta última expresión es la composición de una rotación con una traslación. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que está haciendo? Esta es una transformación del plano, ¿verdad? Si nosotros evaluamos, por ejemplo, eh, si nosotros evaluamos TR, bueno, esta cosa, en el punto, digamos, 1,3 cuartos, ¿sí? Bueno, nos va a dar algo, ¿verdad? Nos va a dar un cierto, hágalo, por favor, pero nada más nos va a dar un cierto punto P, ¿verdad? Un P, vamos a ponerle un PB'. Le voy a poner así tantito, un PB'. ¿Ok? ¿Por qué lo hago así? A ver, ¿por qué? Porque lo que está haciendo esta transformación, si no soy muy claro en la explicación, por favor digan. Lo que está haciendo esta transformación finalmente es que primero se va a aplicar al punto 1,3 cuartos la rotación R. O sea, mi punto de partida es 1,3 cuartos, ¿ok? Luego, mediante R, lo voy a transformar a un cierto punto P', ¿verdad? Eso es lo primero que va a hacer esta nueva transformación del plano, esta de aquí, ¿sí? Y luego, esta transformación del plano lo que va a hacer es evaluar a T, a la traslación T, en el punto P' para obtener a PB'. ¿Ok? Entonces, este es nuestro punto de inicio, este es el punto que viene después de aplicar R, y este es el punto que viene después de aplicar T, y finalmente, pues este PB' es precisamente el resultado de evaluar 1,3 cuartos en toda esta expresión. ¿Sí? Por favor, háganlo para que vean exactamente quién es PB', ¿no? ¿Ok? Sí, más o menos conceptualmente se entiende qué es lo que estoy haciendo o qué es el significado de esta cosa. Entonces, este sería el punto P, ¿sí? Y finalmente lo que hace esta transformación es agarrar a P, entre comillas, agarrar a P y transformarlo a PB'. Continuamos. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo clarísimo? Si hay algo que quieran comentar, ya saben, ¿eh? Adelante. Vamos al siguiente ejemplo. Sea R de X, Y igual a Y, menos X, ¿sí? Y sea V de X, Y igual a X, menos Y.
Entonces ahí tengo dos transformaciones del plano. ¿Okay? Determinar esta composición y esta composición. La idea es ver lo siguiente, la idea es, ustedes han trabajado, por ejemplo, ya con anillos conmutativos, con grupos conmutativos, los números reales tienen una operación que es conmutativa, ambas operaciones son conmutativas, las usuales en R, y lo que se quiere mostrar con un ejemplo explícito en este caso es que pues la composición de transformaciones no es eh, conmutativa. ¿Vale? Todo en vías de hacer notar que efectivamente estamos trabajando, la composición es una operación y los elementos que se están operando son transformaciones. O sea, el símil sería que la composición podría ser como una especie de multiplicación y entonces las transformaciones de plano serían como especies, como una especie de números, ¿sí me voy a entender? Como una especie de números que estamos operando con la composición y lo que se está viendo aquí es que esta operación, composición, no es conmutativa en las transformaciones. Desde luego, esto es algo que uno diría, bueno, se puede ver ya, esto ya se intuye desde el hecho de que en general la composición de funciones abstractas, no es conmutativa, ¿verdad? Pero bueno, en fin, vale la pena pues checarlo aquí también un poquito. ¿No? Ok, entonces, obsérvese, solución, ¿no? Solución. Que obsérvese que R es una rotación del plano. ¿Por qué digo que R es una rotación del plano? Bueno, hay que verificarlo. Tenemos que, a ver, aquí tengo la expresión de R. Chequen cuál es la expresión de R. R de X, Y es igual a Y, menos X. ¿Sí? Entonces, fíjense que R de X, Y se puede ver como X por sí, 0, menos 1. Este menos 1 va a ser precisamente por este menos de aquí, me parece, sí creo que no estoy equivocado, más y veces 1,0. ¿Ok? Ahí está, creo que esa es la expresión adecuada. Sí, chéquenlo y van a ver que no estoy mintiendo, ¿no? Sí, me parece que si me equivoco me dicen dónde, y aquí pongo los datos, ¿verdad? O sea, como los datos que confirman que efectivamente R es una rotación del plano, donde U es igual a 0, menos 1. Fíjense, ¿por qué digo que U es igual a 0, menos 1? Porque tiene que ser que cuando evalúo R en I, en el canónico I, en el 1,0, me tiene que dar precisamente el vector U, ¿verdad? Cuando evalúo a esta R en el vector canónico 1,0, queda este vector, ¿verdad? Entonces a ese es el que le voy a poner por nombre U, ¿sí? Bueno, tiene que coincidir. U ortogonal es igual al 1,0, se dan cuenta que también todo va bien. Permítanme, por favor. Ok, ahí tenemos a U ortogonal y bueno, pues cabe también señalar que lo especifico aquí, R de I es el canónico 1, 0, es U, y R de J es el ortogonal. Si estamos de acuerdo todos, es para especificar, o sea, aquí igual y es un poquito tedioso lo que estoy haciendo, les ofrezco una disculpa, pero es para que quede bien claro que lo que estoy afirmando efectivamente es, ¿no? Que no quede ningún género de duda. Si hay alguna duda, con toda confianza pueden preguntar. ¿Vamos bien? Ok, continúo. Si hay alguna duda, ya saben. Bien, por su parte, permítanme un momento, por favor. Esto lo voy a dejar así para que quede más o menos bien
distribuido en una página y voy a pasar a otra hoja. Ah, bueno, bueno, si quieren que me regrese a lo que escribí ahorita, me dicen, por favor, ¿vale? Si no, continúo. Por su parte, ¿quién es B? B es una reflexión del plano. A ver, chequen quién es B, aquí está B, chequen quién es B, B de x, y es igual a x, menos y, chequenlo, apúntenlo para que no se les olvide. ¿Sale? Entonces, vámonos, ¿no? Ok, ¿por qué digo eso? A ver. Pues B de x, y es, si no me equivoco, y ustedes verifíquenlo, por favor, es igual a x veces 1,0 menos y veces 0,1. Creo que no estoy equivocado, ¿verdad? Y está B de x, y, x, menos y. Sí, efectivamente. Sí, creo que estoy bien, ¿verdad? Chequen, ahí está B, la expresión analítica de B. Me paso para acá y según yo es correcto. Si me equivoco, me dicen, a ver. Entonces, ¿dónde? Pues B de I, acuérdense, en una reflexión, acuérdense cómo es la expresión general de una reflexión. A ver, bueno, en una reflexión tiene que mandar a I a un cierto vector U, ¿verdad? Y en este caso, pues tiene que ser el 1,0, ¿ok? Luego, D de J tiene que mandar a D, perdón, tiene que mandar al canónico J a menos U ortogonal, que en este caso es el 0,1, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que eso hace una reflexión. Y finalmente, bueno, la expresión general de una reflexión es x veces u menos y veces u ortogonal. Y que sí queda perfectamente, ¿no? ¿Sí estamos bien? ¿Todos vamos bien? ¿Ok? Eso es para verificar que efectivamente B, la B es esta B que estoy presentando aquí es una reflexión del plano, pero todavía hay más información que decir de B, porque si ustedes recuerdan, las reflexiones del plano son reflexiones alrededor de una recta por el origen. Y para nosotros identificar una recta de manera vectorial, necesitamos indicar quién es uno de sus vectores, dar un vector director para dicha recta. Y eso es lo que vamos a hacer. Desde luego nosotros vimos que el vector director de esta recta que está asociada o aparejada a esta reflexión D se puede expresar en términos del vector U. Por eso es importante también tener la expresión, bueno, saber quién es exactamente U. Y eso es lo que voy a escribir a continuación. Un vector director alrededor, de la recta por el origen asociada a B es, vamos a ponerle, si ustedes quieren, vamos a ponerle W a dicho vector director. W chiquita es igual a un medio. Quizás recuerden esta expresión de I más U. ¿Se acuerdan? Que esto nos da un vector director para la recta, alrededor de la cual se está trabajando la reflexión D. Esto es igual a un medio de 1,0 más, pues U, ¿quién es? Pues es el 1,0, ¿verdad? Es el mismo I. Y esto es igual a un medio por 2,0, que es igual a 1,0, ¿cierto?
Ok, entonces B, ¿qué deducimos de aquí? Pues que B es la reflexión alrededor del eje X, ¿cierto? ¿Sí están todos de acuerdo con esto? Fíjense, aquí ya no estoy haciendo ningún dibujo, ya es pura manipulación algebraica, ¿verdad? Ya no estoy haciendo referencia a ningún dibujo, en realidad, ya, o sea, los dibujos los tomamos como solo como apoyo, la geometría la tomamos como apoyo y ya, ya una vez que definimos las estructuras, bueno, las expresiones algebraicas necesarias, entonces ya todo lo hacemos algebraicamente. Aquí ya no estoy haciendo ningún dibujo. Sin embargo, yo sugiero que para que sientan más, para que les quede más claro, para que comprueben, para que interioricen esto que estoy diciendo, que hagan una descripción geométrica de V, de esta V, ¿no? De V de X, Y igual a X, menos Y. Hagan una descripción geométrica de esta cosa identifiquen todos estos elementos que acabo de describir algebraicamente y pues que verifiquen que efectivamente D es una reflexión alrededor del eje X. Bueno, es muy sencillo, en realidad es muy sencillo de observar, ¿sale? Pero bueno, aquí digamos que el detalle es que pues ya no usé ningún elemento geométrico para describir esta cosa. Vamos bien hasta acá. Valdría mucho la pena, lo repito, ¿no? Valdría mucho la pena que ustedes hagan las verificaciones geométricas correspondientes, de tal modo que les quede todo bien claro. Vamos con el siguiente. Continuando, Luis, vamos a continuar. Sí, ¿escucho? tengo una duda. Aquí Sí, W es igual a un medio del I más U. ¿Estos quiénes eran? sí. Ya no recuerdo bien. Ah, te preguntas por I y por U, ¿verdad? Ajá, sí. Y es el vector canónico 1,0. Permítanme. Es el 1,0. Este es el canónico de siempre. Y el U es el vector que obtuvimos aquí en un principio. En este caso coinciden, ¿no? Pero una vez que tú das la expresión de la reflexión de la expresión algebraica que dimos nosotros, que viene a ser X, bueno, a ver, es pues sí, esta, ¿verdad? Esta de aquí. Esta es la expresión algebraica general de una reflexión, ¿verdad? Alrededor de una recta que pasa por el origen. Cuando nosotros damos esta expresión es porque ya tenemos a U. Bueno, entonces la pregunta es, pues, ¿cómo sabes o cómo identificas a partir de esta expresión algebraica a la recta mediante la cual, es una recta necesariamente que pasa por el origen, mediante la cual pues procede esta reflexión del plano? Y entonces habría que recordar que esa recta tiene como uno de sus vectores directores a, bueno, en este caso particular, a W, cuya expresión pues es de este modo, ¿sí? Entonces, este vector U es el que se obtiene de la expresión analítica de la reflexión. Si nosotros tenemos la expresión analítica de la reflexión, entonces podemos obtener un vector director para la recta asociada a esta reflexión. Y este U de aquí, pues es precisamente el mismo U que aparece en la expresión analítica de la reflexión. Sí me expliqué bien, perdón. Creo que fuiste tú, Luis Roberto, el que preguntó. Sí, sí, sí entendí. Gracias. Ok, ok, perfecto. Sí, ¿no? Este U es el U de la expresión. Le voy a poner aquí un asterisco, ¿no? De la expresión asterisco. ¿Va? Ahí está. ¿Sí? Entonces, hasta aquí todos vamos bien. Si hay algún comentario, alguna duda, por favor díganme. Creo que vamos bien todos hasta acá. Va, sale. Entonces, bueno, ya, ahí está, ¿no? Entonces ve la reflexión alrededor del eje X. Bien, continuando, ya. Entonces ya identificamos quién es, a ver, ya identificamos quién es B. Antes ya habíamos identificado quién es R, ¿verdad?
ya identificamos quién es R, ya identificamos quién es B, entonces continuamos. Continuamos. A ver, permítanme, por favor, perdón. Nada más para... Más o menos, ahí está. Por ahí. Más o menos por ahí. Ok, ahora sí, pues vamos a continuando. Eh, en unos días les dejaré algunos ejercicios relacionados con todo esto, ¿vale? Para que lo practiquen, ya, como tarea moral, ya saben, ¿no? Y ya los andaré, se los comparto más adelante, un poquito más adelante. Esta composición, hay que checar esta composición. Bueno, esta composición es igual a D. Cuando evalúo R en X, Y, pues ya sabemos que la regla es R de X, Y es igual a Y, menos X, ¿verdad? Es D de Y, menos X. ¿Y esto es igual a qué? Eso es igual a qué, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan quién es V? Acuérdense que V, a ver, aquí lo pongo en verde. V de X, Y es igual a, habíamos dicho, igual a X, menos Y, ¿verdad? Este es B. Entonces, aquí cuando evalúo B en Y, menos X, lo que tengo es, aquí está X, la primera entrada pasa igualita. ¿Cuál es la primera entrada? Y. Pues ahí pasa Y. Coma. La segunda entrada hay que cambiarle el signo, ¿verdad? Entonces la segunda entrada es menos X, entonces cambia el signo y es X, ¿cierto? Entonces ahí está, ¿no? Esa es ya quedó ahí la composición. Por lo tanto, si alguien escribe en el chat y no me doy cuenta, por favor díganme, ¿no? Por si me pasa. Por lo tanto, tenemos que esta composición es igual a Y, X, ¿cierto? Ahora bien, si ponemos W igual a esta composición, entonces pues W es una transformación del plano, naturalmente, y su regla de correspondencia es, lo voy a hacer rápidamente, W de X, Y es igual a Y, X, ¿verdad? Y esto se puede expresar como X veces 0,1 menos Y veces menos 1, menos 1,0. Me equivoco, me dicen, por favor. Este, bueno, es que fíjense que lo estoy todo queriendo acomodar para tratar de identificar quién podría ser W, o sea, quién podría ser la composición, esta composición, ¿verdad? Y resulta, si así a ojo de buen cubero, que esta expresión corresponde a una reflexión. ¿Sí están de acuerdo? Y este menos de aquí, pues es precisamente para que me dé, digamos, que me dé Y sin signo, ¿no? O bueno, con el signo positivo. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que Y siempre sea positiva, ¿no? Sino que simplemente al valor de Y le antecede, no, o no le antecede ningún signo, le antecede el signo positivo, siendo Y positiva o negativa, ¿no? Ok, ¿estamos de acuerdo todos? ¿Dónde? Pues según
yo, si no me equivoco, por favor, chequenlo, U tendría que ser igual a 0,1, que U ortogonal es igual a menos 1,0, y pues finalmente, sí, me parece que con estos así expuestas las cosas, W de X, Y es igual a X veces U menos Y veces U ortogonal. Bueno, así valdría aquí, bueno, aquí lo pongo aquí, ¿verdad? La norma de U es igual a 1 y, bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, es una reflexión, ¿verdad? Y estamos de acuerdo todos que es una reflexión. Mira, aquí me fui bien chueco, ¿ven? ¿Cómo me voy bien chueco? Bueno, permítanme. Sí están todos de acuerdo que es una reflexión. Ahora habría que ver qué tipo bueno, cuál es la recta asociada a W, ¿cierto? ¿Cuál sería la recta asociada a W? Hay que checarla. Otra vez, voy a pasar a una siguiente página, ¿sí? ¿Alguien quiere copiar algo o ya me paso? Bueno, me paso a una siguiente página y si quieren que me regreso, ¿vale? Ya ven aquí cómo son un poquito de cuentas, ¿no? Pero sí vale la pena hacerlas al menos una vez en la vida, ¿no? La recta asociada a W, la recta asociada a W tiene como vector director, puesto que W es una reflexión del plano, pues entonces por ahí anda una recta que pasa por el origen y que pues precisamente es la recta que define a W, ¿no? La recta, W es la recta, W, perdón, es la reflexión alrededor de esta recta por el origen. Entonces, esa es la recta asociada a W, tiene como vector director A, y aquí lo pongo, acuérdense, voy a ponerle así otra vez W chiquita, un medio de I es el canónico, más U, donde U precisamente es este cuate de acá, es este compa, ¿sí? Es precisamente este compa. ¿Ven cómo es que es importante? Bueno, si nosotros queremos dar todos los pormenores de la reflexión W, pues tenemos que identificar precisamente quién es U, ¿verdad? Entonces, es esto, que es igual a un medio del 1,0 más 0,1, ¿sí? Que es igual a un medio de 1,1, que es igual a, pues, un medio, un medio. ¿Todos bien hasta acá? Luego, W, o sea, la reflexión W es la reflexión del plano, es la reflexión del plano alrededor de la recta. ¿Alrededor de qué recta? ¿Alrededor de qué recta, chicos? A ver, dejo que lo mediten unos instantes. Acuérdense, un medio sirve como vector director de esta recta que pasa por el origen. Tiene que ser la recta identidad, ¿vale? Ahí. ¿Ok? ¿Todos están de acuerdo con esto? Tiene que ser la recta identidad, la identidad. Esa es la recta asociada a esta W. Ok, continúo. Si hay alguna duda, algún comentario, por favor, díganme. ¿Mm? Así todavía me queda buen espacio. Ya, se está acabando el tiempo, por favor, denme chance de concluir este cálculo para que todos nos vayamos en paz, ¿no? Por otro lado, que les quede como ejemplo, ¿no?
los tipos de cuentitas que hay que hacer, ¿no? Por eso es tan útil luego aquí hacer, digo, bueno, digo, es básico, ¿no? Lo que podríamos emplear aquí de programación, pero pues es muy útil para no estar haciendo estas cuentas todo el tiempo, ¿no? Sino más bien concentrarnos en lo conceptual y pues ya dejar todo, que todo lo haga la computadora como tiene que ser, ¿no? Sin embargo, a veces lo conceptual se entiende mejor cuando, o bueno, a lo mejor yo estoy, o probablemente yo esté educado ya muy a la antigua, pero mi impresión, desde mi punto de vista, desde mi experiencia muy personal, es que lo conceptual muchas veces se entiende si está acompañado de que uno mueva las manos, ¿no? Que uno se ensucie un rato, como suelen decir, que uno se ensucie un ratito las manos haciendo cuentas, haciendo cálculos, haciendo diagramas, componiendo, equivocándose, atinándole. A veces uno encuentra la respuesta y no sabe bien cómo la encontró y se requiere un análisis más profundo de lo que uno mismo hizo. Y si uno se lo deja todo a la máquina, pues no siempre, o bueno, depende, ¿no? No hay aquí opiniones definitivas, pero pues si uno deja que estas cuentas las haga la máquina sin haber hecho uno mismo en ninguna ocasión estas cuentas, pues uno se puede ir con la ilusión de que sí aprendió y en la mera hora no. En fin, ¿no? O sea, digo, tampoco es que esto lo vayan a hacer en algún trabajo que hagan en su futuro, ¿no? Pero es parte de la educación total que van a obtener de la, eh, de la universidad, ¿no? Es una parte, es una componente, es un escaloncito a través del cual van a ir obteniendo conocimientos que quizás algunos de manera muy directa, otros de manera indirecta, pero todos complementándose para que finalmente pues tengan las habilidades que les ayuden a desempeñar un trabajo, ¿no? O sea, definitivamente a veces uno va a un trabajo y no sabe absolutamente nada, o sea, no tiene una idea clara de qué es lo que hay que hacer, pero uno ya tiene ciertas habilidades de aprendizaje. No sé si me da a entender, uno ya adquiere ciertas habilidades de aprendizaje que le permiten a uno aprender con mayor facilidad y con mayor destreza y a su vez organizar mentalmente mejor el conocimiento que uno va adquiriendo, pues con las habilidades que uno va adquiriendo en la universidad. O sea, no es que esto les vaya a servir para hacer un trabajo directamente, pero les ayuda a ejercitarse para organizar mejor su pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos yo lo capto así. Por otro lado, perdón, me comí un poco de tiempo, pero es como para que le agarren un poquito de sentido a esto, ¿no? Bueno, es mi objetivo también, no simplemente aventar cuentas, vomitar cuentas y ya, sino que sí adquieran una cierta perspectiva de esto, ¿no? Una posible utilidad. Por otro lado, voy a hacer esta otra composición ahora. Esto es igual lo hago ya un poquito más rápido para no quitarles muchísimo de su tiempo. R de x, menos y, que si ustedes checan es menos y, menos x, ¿sí? Y esto es igual a menos y, x. ¿Ok? Chequenlo por favor, echen un vistazo y verán que, si no, que creo que no estoy mintiendo, ¿vale? Bien, por lo tanto, ¿ok? Si ahora vamos a cambiar de letra, ¿qué pongo? A ver. Voy a ponerle S. Si S es igual a esta composición, entonces, sí, me voy a pasar ya de este lado para no comerme tanta. Luego quedan muy feas cuando saco en PDF estas cosas, queda muy, muy feo. Entonces, aquí ya tenemos eh, S de X, Y es igual a eh, menos, habíamos dicho que es menos Y, X, perdón, y esto es igual a X por 0, menos 1,
Sí, me parece que sí. Chequenlo, por favor. Menos y 1,0. A ver, chequenlo rápidamente. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues se supone que u tiene que ser el 0, menos 1. U ortogonal tiene que ser 1,0. Y así, pues S de X, Y. Por favor, mientras voy escribiendo, si tienen oportunidad, chéquenlo por si me equivoco, para no decirles mentiras. ¿Vale? Ah, bueno, y faltaría añadir, otra vez se me estaba yendo la onda. La norma de Zoom y así. ¿Ok? Es decir, S es una reflexión, alrededor de la recta L por el origen, definida por el vector, o sea, voy a determinar quién es el vector director, ¿verdad? Definida por el vector le voy a poner una S minúscula, ¿sale? Porque no tengo tanta imaginación para andar poniendo nombres de variables. Perdón. Es un medio de I más U. Acuérdense, I es el vector canónico 1,0 y el U que estoy poniendo aquí es este U que encontré antes, ¿sale? Es este U de aquí, que es igual a un medio de 1,0 más 0, menos 1, y esto es igual a un medio, menos un medio. ¿Ok? Todo esto convendría, lo vuelvo a decir, convendría que lo analicen geométricamente, que hagan ahí sus dibujitos para que verifiquen geométricamente y puedan observar todos estos elementos, ¿sale? Todos estos detalles que estoy escribiendo, ¿sí? Y que les quede más claro, que se convenzan de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ese es la reflexión alrededor de la recta L. ¿Alrededor de qué recta? En este caso, ¿quién es la recta L? ¿Quién sería esta recta? A ver, piensen un segundito. Rápido, rápido, rápido. Según yo es esta. Si me equivoco, me dicen, por favor, ¿sale? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí queda clarísimo, ¿verdad? Queda clarísimo que, la composición de, bueno, estas lo voy a escribir rápidamente. Es claro, ya casi concluimos, chicos, perdón, que esta composición es distinta a esta composición, ¿verdad? ¿Ok? Sin embargo, a mí me gustaría que, pues, chequen quién, eh, qué relación, o sea, a pesar de que son distintas, qué relación hay entre, si hay un modo de relacionar a estas dos transformaciones del plano, ¿no? Por un lado, a esta le dimos el nombre de S, ¿verdad? Esta fue S y esta fue W, ¿verdad? Esta fue W, ¿sí? Sí, estoy bien, ¿verdad? Si me equivoco, me dicen. Esta es la transformación S y esta es la transformación W. Es decir, a ver, y ya para concluir, lo que tenemos es que W de X, Y, pues es igual a Y, X, ¿verdad? Luego S
de x, y es igual a menos y, x. Y entonces uno dice, ah, pues rápido, resulta que W es igual, o que S es igual, a mejor así, a ver, bueno, también quedaría así, ¿no? Que S es igual a menos W1, podría ponerlo así, ¿verdad? Que S es igual a menos W, o sea, si a W la multiplico por un menos 1, entonces ya obtengo a S, ¿verdad? Y sí, efectivamente, pero a mí me gustaría que lo pensaran desde la perspectiva del álgebra de transformaciones del plano, es decir, que pudieran expresar esta relación en términos de la composición, exclusivamente en términos de la operación composición, porque esta es a la que le estamos dando la primicia, ¿verdad? Es la que estamos trabajando. Y ya con esto concluyo. La pregunta sería, lo voy a poner un poquito más arriba, y ya con esto concluyo, perdón. ¿Cómo llegar la operación composición? ¿Sí? Es decir, fíjense, utilizando un poquito, esto se puede también expresar del siguiente modo, que quizás sea más claro, ¿no? Que la pregunta esta que acabo de escribir, con los diagramas que estábamos haciendo ayer. Yo aquí voy a poner aquí esta flechita como W, ¿sí? Voy a poner aquí a la flechita S, y lo que estoy preguntando es si habrá por ahí le voy a poner signo de interrogación es otro proceso, es otra transformación del plano. Si habrá una transformación del plano, le voy a poner como signo de pregunta, de tal modo que esa transformación compuesta con W, ¿sí? Espero que se entienda lo que estoy preguntando, sea igual a S, ¿sí? O sea, fíjense, primero se aplica el proceso W, luego se aplica este proceso de interrogación para finalmente obtener a S. ¿Ven? Entonces la pregunta es esta, ¿no? ¿Quién será este cuate? Si existe este cuate, ¿no? Y cuando pregunto si existe este cuate es, pues, ¿qué tipo, si será una de las transformaciones del plano que hemos estado ya trabajando, si será una rotación, una reflexión o una traslación? ¿Sí me doy a entender? El chiste es qué tipo de, bueno, si existe una transformación del plano que satisfaga esta ecuación, ¿sí? Y si la encontramos, ¿qué tipo de transformación será? ¿Ok? ¿Qué tipo de transformación será? Entonces, lo dejo aquí. Espero que sea clara la pregunta. Me gustaría que la pensaran. Mañana, otra vez, discúlpenme, no voy a poder reunirme con ustedes. El viernes, sin falta, nos vemos. Y entonces, pues que quede el día de mañana para que reflexionen esta pregunta, ¿sale? Voy a terminar la grabación. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Voy a terminar la grabación de una vez. Ok, gracias, Carla. Muchísimas